Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Informe del SAR sobre aspirantes que no tributan y los que están morosos no aplica para comicios primarios, pues no está contemplado en ley y solo es válido para las generales, advierten expertos. La enfermedad del coronavirus produce 2 bajas en el Consejo Nacional Electoral al dar positivo a los consejeros suplentes, en tanto el consejero propietario Kelvin Aguirre en cuarentena a la espera de resultados de prueba PCR. 9 aspirantes políticos buscan ganar la candidatura presidencial en los partidos Nacional, Libre y Liberal. Unos hablan de sus propuestas, otros dicen que está en construcción. Asociación de Pastores Evangélicos piden al presidente Hernández ir a Nueva York y ponerse a disposición de las autoridades para ser investigado. Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca lucha antidroga. El gobierno saluda el reconocimiento de quien considera su aliado. El informe del Departamento de Estado también dice que la corrupción en Honduras se encuentra en sus máximos niveles y que el nuevo Código Penal es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Salud enviará a Brasil muestras para determinar si las nuevas cepas del COVID-19 ya se encuentran en Honduras. Fallece por COVID-19 el destacado narrador deportivo David El Puma Andino. Mueren 7 estudiantes universitarios al caer de una baranda de una universidad en Bolivia, mientras el expresidente Alberto Fujimori se enfrenta nuevamente con la justicia peruana. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. En este 108 aniversario, abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo promedio y participa por premios en efectivo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. En el Consejo Nacional Electoral, los consejeros se llamaron al silencio en torno al informe presentado por el Servicio de Administración de Renta SAR, en el cual un 30% de los aspirantes a cargos de elección no tributan, pero según los entendidos en la materia, ese informe no es vinculante para el actual proceso primario por no estar contemplado en ley y solo es válido para las generales. Ya para las generales tiene que renunciar. De acuerdo al ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral Augusto Aguilar, el informe del Servicio de Administración de Renta SAR no tendrá repercusiones en los candidatos de cargo a elección popular que participarán en las elecciones primarias e internas del 14 de marzo porque no aplica ninguna inhabilidad, pero sí para las generales. En este momento solo están aspirando a ser candidatos. Y una vez que pasan las elecciones primarias y se inscriben, entonces, si esas inhabilidades están vigentes 6 meses antes de las elecciones, entonces no se inscribe y de oficio el Consejo Nacional Electoral puede borrarlos o quitarlos o exigir un cambio al partido respectivo. Aguilar explicó que en los casos que sí puede quedar inhabilitado un aspirante cuando no tiene 21 años, si se postula por un departamento en el que no nació y no tiene 5 años de residir en él, o en el caso de no ser hondureño. Las inhabilidades no aplican para las elecciones primarias porque es posible que el candidato no salga electo, entonces no hay razón para aplicar eso en este momento. En las elecciones generales ahí sí empiezan a aplicar este tipo de inhabilidades. Sabiendo eso, insisto, ¿por qué ella viene y hace ese comentario en el marco de las elecciones primarias? Solo con el único objetivo de meternos a todos en el mismo costal. Y no todos somos iguales a ustedes, cachurecos. Desde la Unidad de Política Limpia aseguran que no es competencia de ellos fiscalizar este tema, pero a la hora de verificar la transparencia y rendición de cuentas de un aspirante sí se toma como insumo. Según la comisionada presidenta de la Unidad de Política Limpia, Alba Rivera, el informe del SAR servirá como insumo a la hora de fiscalizar a los candidatos y hace el llamado para que procedan a ponerse al día. Pero en la fiscalización, entonces, son insumos que sirven para identificar
quienes están en deuda con el fisco sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Pero son insumos que suman para la transparencia y la rendición de cuentas. Este expresidenciable lamenta que aspirantes a un cargo de elección popular tengan este problema con el fisco y asegura que en sus partidos ya los hubieran depurado. Y el 30% de los candidatos a cargo de elección popular no pagan impuestos, no tienen ni siquiera registro tributario nacional. Primer requisito, yo los saco ahorita. Averígüeme quiénes son los nombres de los que no pagan impuestos, de los que ni siquiera tienen RTN. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral no ha dado su posición oficial al respecto del informe del Servicio de Administración de Rentas. Recuerde que para estar mejor informado sobre el proceso electoral en Honduras, puede visitar el sitio www.eleccioneshonduras.hn. José Andino, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro que estamos listos para el 2021 con Claro Hogar, que te ofrece internet de 30 megas y mucho más. El Consejo Nacional Electoral informó este martes que ya se encuentran en las bodegas del Instituto de Formación Profesional Infop las 35 millones de papeletas electorales y que aún continúan llegando los insumos que van dentro de las maletas. El día de hoy terminamos de recibir las 35 millones de papeletas necesarias para el desarrollo de la elección. Además, estamos recibiendo el tercer cargamento de material de cartón plástico que incluye urnas, cabinas, maletas electorales y portadocumentos. Y también estamos recibiendo el primer cargamento de cajitas de kit de materiales, en donde va todos los implementos necesarios para el desarrollo de la elección, como crayones, como tinta rolón para aplicar los sellos, entre otros implementos necesarios para el desarrollo exitoso de la elección. Estamos a la espera de que el jueves nos llegue el cargamento de tinta indeleble. Ochoa explicó que el órgano electoral sigue fortaleciendo el tema de la bioseguridad, ya que resultaron positivos de la COVID los dos consejeros suplentes, Germán Lobo y Flavio Nájera, mientras el consejero Kelvin Aguirre se encuentra aislado a la espera del resultado de las pruebas. Esto pues obviamente expone a todo el personal del consejo, tanto el permanente como el temporal, a este tipo de situaciones. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral está tomando todas las medidas propuestas por la Secretaría de Salud, por SINAGER. Estamos respetando, en el caso en que sea posible, que es en la mayoría de casos, el distanciamiento social. Estamos procurando la utilización de mascarillas en todo momento y estamos realizando pruebas permanentemente. El funcionario electoral continuó explicando que esto no detiene el cronograma electoral y la expectativa es que se comience con el traslado de las maletas electorales a los departamentos más lejanos entre el 6 y el 8 de marzo. Justamente en este momento me confirman que el consejero electoral Kelvin Aguirre ha dado positivo a la PCR realizada este día. El consejero electoral en representación del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, dio positivo a la prueba PCR. Este martes, el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, llegó al Consejo Nacional Electoral a notificar que la Asamblea Nacional de su instituto político para elegir candidatos a cargo de elección popular será el próximo 15 de mayo. Las razones para efectuarla el 15 de mayo es porque tenemos que esperar el 14 de marzo la elección interna primaria de los partidos que están compitiendo y de esa elección primaria, de acuerdo a la ley, hay que esperar un mes para que estén electos y confirmados los candidatos a la presidencia y además los candidatos a diputados. Nasralla explicó que el Partido Salvador de Honduras está abierto para hacer alianzas con las personas decentes que resulten electas de las primarias. Hay afinidad por el trabajo que hemos venido realizando con el Partido Liberal, con el lado de Luis Zelaya, indudablemente. Pero también hay alianzas con Libre, ahí está, por ejemplo, Wilfredo Méndez, está Nelson Ávila, son personas que han estado cerca de nosotros y que tienen las mismas intenciones que tenemos nosotros. El expresidenciable también explicó que con Yanni Rosenthal no haría alianza porque tiene antecedentes y no puede entrar a los Estados Unidos. Además, aseguró que Yanni forma parte del grupo del presidente Juan Orlando Hernández. Presidente de la República.
Hagamos una pausa en relación a la información nacional para indicarles los resultados a esta hora en las elecciones de El Salvador. Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele ha obtenido con el 90% de los votos escrutados 56 diputados. Para la Asamblea Legislativa, Arena 14, el FMLN 4, Gana 5, PCN 2, PDC 1, Nuestro Tiempo 1 y Vamos 1. Con casi el 90% de las actas de resultados preliminares procesadas, Nuevas Ideas ganó 13 de las 14 cabeceras departamentales. Capote, sin lugar a dudas. Capote de este partido que es de reciente formación y que ha obtenido ya prácticamente el control de la Asamblea Legislativa. 56 diputados contra 14 de Arena, el Partido Conservador de los históricos Armando Calderón Sol, de Alfredo Cristiani, de Elías Antonio Saca, el FMLN 4, Gana 5, PCN 2, PDC 1, Nuestro Tiempo 1 y Vamos 1. Así están las cosas en El Salvador, donde Nayib Bukele, a través del legislativo, puede elegir la nueva Corte Suprema de Justicia a su antojo, al fiscal general, a los procuradores. Control absoluto el de Nayib Bukele en El Salvador. El arrollador triunfo de Bukele en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador obliga a poner las bardas en remojo a las élites políticas hondureñas, pues lo sucedido en ese país donde los partidos históricos fueron prácticamente aniquilados no está distante de que ocurra en Honduras si no se hacen los correctivos a tiempo que demanda la democracia, opinan los expertos. La arrolladora victoria legislativa del presidente Nayib Bukele de El Salvador con el nuevo partido político Nuevas Ideas y su socio electoral, Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, generan aquí en Honduras muchos comentarios, no menos expectativas y punzantes lecciones para quienes mueven los hilos de la política partidista en el país. Lo más importante es de qué nos puede servir a nosotros como hondureños, un ejemplo como el del país vecino, ¿verdad? Ojalá que acá en Honduras podamos consolidar la democracia y la institucionalidad en el país para que no se den situaciones como esta, ¿no? El presidente millennial de los salvadoreños ya tiene en su bolsillo la mayoría absoluta de los votos de la Cámara Legislativa, un hecho sin precedentes en toda América Latina y un mensaje electoral sin clave para países como Honduras, donde las urnas dejan más dudas que respuestas. Creo que hay que tomar un ejemplo aquí en Honduras de que hay una obstinación para mantener el statu quo, para mantener a los grupos tradicionales que han gobernado históricamente el país. Pero más allá de la duda electoral, los hondureños podrían imitar el grito silente de los salvadoreños en las próximas elecciones primarias y generales y sacudirse al cansancio e impotencia que le provoca el tradicionalismo político de este país. El hartazgo es una palabra fundamental. La corrupción es una palabra fundamental. La falta de institucionalidad es otra palabra fundamental. La gente no cree en nada, ni en nadie. Aunque en El Salvador se corre el riesgo que el poder absoluto corrompa absolutamente a Bukele y su círculo cercano de poder, el fresco mensaje de los electores de ese país está allí, a la mano, para que la derecha y la izquierda hondureña lo tome o lo deje. Este cambio drástico está mandando un mensaje en Honduras a los partidos tradicionales, al Libre también, al cual partido yo pertenezco, que tenemos que poner las orejas un poquito así más agudas para escuchar al pueblo hondureño cuál es el reclamo popular. No queremos de lo mismo. De momento el tuit en castellano de los electores salvadoreños llega en mandarín para la clase política hondureña, que no se puso de acuerdo para una nueva ley electoral y elecciones primarias con nuevas reglas y pretenden llegar a las generales con los mismos vicios de procesos electorales anteriores. Más adelante, elecciones primarias a la vista y en Telenoticias resumimos esta noche los ideales de quienes buscan las candidaturas presidenciales. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, Estados Unidos lanzaba al espacio la sonda espacial
Pioneer 10, primera tecnología humana en cruzar los confines del sistema solar, lo que estableció un hito en la carrera espacial. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El 2 de marzo de 1972, la sonda espacial estadounidense Pioneer 10 fue lanzada al espacio y saltó a la historia. Poco tiempo después, cuando se consagró como la primera sonda en atravesar el cinturón de asteroides, antes de llegar al planeta Júpiter, principal objetivo de su misión. Más adelante, en junio de 1983, se estableció un nuevo hito. Es el primer objeto fabricado por el ser humano que supera los límites del sistema solar y logra atravesar la órbita de Neptuno, por entonces el planeta más distante del Sol, dada la excentricidad de la órbita de Plutón. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Y en nuestra sección de tecnología, los expertos trabajan en inventos tecnológicos que impidan el choque de un asteroide con el planeta Tierra. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. En un campus universitario de Riga, en Letonia, un equipo de investigadores explora una tecnología que podría ayudar a impedir que un día un asteroide choque con la Tierra. El laboratorio de la empresa emergente letona Eventech fabrica a mano cronoscopios de altísima precisión, una especie de cronómetro capaz de medir billonésimas de segundos y que con ayuda de láser puede entonces determinar distancias en el espacio con precisión milimétrica. Eventech se hizo con el contrato de la Agencia Espacial Europea ESA para desarrollar esa tecnología capaz de evaluar los cambios de trayectoria en un asteroide golpeado por un cohete antes de que se acerque demasiado a la Tierra. La NASA enviará el próximo 22 de julio una misión lanzada por un cohete con destino al asteroide Double Diamond y los cronoscopios deberán estar listos para la misión de seguimiento. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en encontrarte tu laptop ideal. Y hace 34 minutos, el secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional, Kilbet Sabdiel, ha tuiteado lo siguiente: atención a todos los medios de comunicación. En estos momentos, sin la presencia del concejal Kelvin Aguirre, ni los suplentes que están en cuarentena por COVID-19, se pretende tomar una decisión ilegal en el Consejo Nacional Electoral. Atentos a los detalles de esta información. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Abrir una cuenta de ahorros en Backcredomatic te abre puertas para cumplir tus sueños. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahorrar es la llave de tu futuro. En Backcredomatic le damos valor a tus ahorros. Ven en pantalla el tuit del secretario ejecutivo del Comité Central del Partido Nacional, Kilbet Beltrán, que dice: en este momento, sin la presencia del concejal Kelvin Aguirre, ni los suplentes que están en cuarentena por COVID-19, se pretende tomar una decisión ilegal en el Consejo Nacional Electoral. Hace algunos minutos hemos informado que se nos ha confirmado que el concejal Kelvin Aguirre dio positivo a una prueba de PCR. Hay dos suplentes también que están enfermos de la COVID y por eso solicitamos la reacción de la consejera electoral Rixi Moncada. Abogada, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Muchas gracias, Renato. Muy buenas noches. Lo que está ocurriendo es justamente la continuación de lo que hace 2 semanas yo denuncié públicamente y que hoy de nuevo me veo
en el deber de denunciar frente al pueblo hondureño en forma directa por cualquier crisis que se provoque como responsable al Partido Nacional. Hay 2 puntos que siguen pendientes de la misma agenda de hace 2 semanas. El primer punto es qué hacer con todos los problemas del Censo Nacional Electoral que también hemos venido denunciando desde el año pasado. ¿Qué hacer con 1.600.000 personas que fueron movidas de su centro de votación, que no aparecen en los cuadernos como históricamente debieron haber aparecido, con su domicilio electoral correcto para cumplir con el principio y cumplir con la ley en cuanto al voto domiciliario? Ese sigue siendo un tema de crisis porque el Partido Nacional se opone a corregir estos errores, de modo que los cuadernos de votación que contemplan estos errores y que ya están listos para ser incorporados en la maleta electoral, quieren que continúen de la misma manera. Eso implicará que por lo menos 1.600.000 personas que fueron movidas van a tener problemas de votación el día de la elección. Y el segundo gran tema sigue siendo el de las credenciales. Ellos siguen presionando para que las credenciales se entreguen en blanco, para que se entreguen como un documento prácticamente apócrifo, cualquiera, nulo, sin nombre, sin apellido, sin ningún registro, a pesar de que saben que los miles de miembros MER que van a operar la soberanía popular el día de la elección tienen categoría de funcionarios públicos y por lo tanto deben reunir requisitos que todos debemos conocer, que de la misma manera que los candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados y a presidentes y designados van registrados con su nombre, apellido, identidad y sus generales con su rostro, con su imagen, con su foto, de la misma manera deben ir los miembros de mesas electorales receptoras de cara ¿a qué? De cara a desmontar el fraude. Ese fraude que está vigente y que mientras no adoptemos conductas diferentes a las tradicionales que nos han llenado de luto y dolor, la situación va a seguir igual. La denuncia concreta es entonces, de nuevo, porque hay una crisis por 2 puntos de agenda que siguen sin resolver y que el Partido Nacional está presionando. En el primero, para que no se corrijan los errores y no se incorpore el cuaderno con la corrección de los errores de más de 1.600.000 personas que fueron enroladas en legal y debida forma, pero que el registro eliminó el campo de votación y aparecen en otro lado. Y el segundo, las credenciales en blanco. Yo lamento mucho esta situación, no debo esperar, estimo que no debo esperar ni un minuto para hacerlo del conocimiento del pueblo hondureño, sobre todo porque al estar 3 consejeros reportados como con una situación de salud compleja por el COVID, por ser positivos de COVID, entonces permanecemos en el consejo minuto a minuto, montando todo lo que compete a la logística electoral, la consejera presidenta y su servidora. ¿Y cómo está integrado el Consejo en este momento con tantos concejales, propietarios y suplentes enfermos? El Pleno del Consejo es finalmente el órgano del poder electoral que toma las decisiones. Reitero, hace 2 semanas denuncié al Partido Nacional por los puntos pendientes de debate y discusión sobre los que estaban estableciendo ellos una presión fuerte, para que no se resolvieran o que se resolvieran a su manera o a su antojo. Hoy, 2 semanas después, seguimos con 2 puntos sensibles que hemos tenido en debate todo este tiempo. Parte del debate lo conoció públicamente el pueblo hondureño, pero esos temas han continuado en debate. Nosotros tenemos nuestra posición claramente definida. Hoy, si usted me pregunta, por supuesto que el Pleno no se puede integrar, porque para que se integre el Pleno se requieren 2 consejeros propietarios y solo uno puede ser suplente. En este momento únicamente estamos 2 consejeras propietarias.
porque el consejero propietario Aguirre y los dos suplentes están reportados con problemas de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La crisis continúa porque estos dos puntos son fundamentales. A 12 días de las elecciones, 1.600.000 hondureños no se pueden quedar adivinando dónde es su centro de votación, producto de la aplicación que un equipo técnico y el Registro Nacional de las Personas hicieron, eliminando el campo del centro de votación del formulario de enrolamiento, como lo vine denunciando, y ahí mismo en el espacio de Televicentro desde el mes de junio del año pasado. Abogada Moncada, para concluir, una fuente afín al Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral me remarca lo siguiente: cuaderno de votación en base en ley, dice, el que tienen en este momento, y luego me afirma, y ahora un alterno donde aparecerían los no enrolados, los enrolados y no aparecen en el cuaderno de votación, y los que se cambiaron de centro de votación, sector electoral, municipio y departamento. Lo delicado es el doble voto, sino el sextuple voto. Pregunten cuántos cuadernos de votación aparecería. Va a ser el peor fraude y relleno de la historia. Bueno, es un mensaje escrito a la carrera, pero entiendo que la esencia del mismo usted la comprende. La comprendo perfectamente, y es falso que van a aparecer personas no enroladas. Las personas que están registradas son las personas que se enrolaron, 1.600.000 que desde el año pasado venimos nosotros denunciando, y que por eso devolvimos el registro de electores al Registro Nacional de las Personas. Y se los devolvimos porque a ese 1.600.000 personas les cambiaron el domicilio electoral. Y les cambiaron el domicilio electoral porque por decisión de técnicos de ahí de lo interno del Registro Nacional de las Personas, comandados no sé por quién, aplicaron el centro de votación en gabinete y no en campo. En campo no le preguntaron a la gente cuál era su centro de votación o dónde tenía o dónde había votado en el último proceso electoral de 2017. Al eliminar ese campo, cuando ya nos iban a enviar la información a nosotros, entonces simplemente cuando la registramos y la revisamos, esas personas tenían modificado el domicilio electoral. El domicilio electoral es el sitio donde la persona debe votar y el cual debe ser el más cercano a su domicilio civil, a su casa de habitación, a su hogar. Ese debe ser el domicilio electoral y ese fue el campo que se eliminó. Entonces, al eliminarse, lo que tenemos es 1.600.000 personas movidas de su centro de votación, que el día domingo 14, si nosotros no acompañamos el listado adicional de estas personas que se enrolaron con su domicilio electoral correcto, simplemente no van a poder votar. Eso es así de sencillo. Estaríamos nosotros ateniéndonos a los 4.8 millones de personas que nos mandó el registro, en donde está ese 1.600.000 personas que simplemente fueron cambiadas de domicilio y de las cuales tenemos, Renato, tenemos decenas de denuncias ya en todo el país. Decenas de denuncias, comunidades enteras que tienen que ir a votar a domicilios nuevos que les fueron fijados y les quedan a 80 kilómetros, a 2 kilómetros carretera de tierra, a 3 kilómetros carretera de tierra, violando el concepto y el principio de voto domiciliario. Y sobre ese tema es sobre el que hemos venido poniendo en agenda desde hace más de 2 semanas, pero que está en evidencia y ha sido objeto del debate público que hemos nosotros promocionado para que la ciudadanía conozca qué es lo que realmente está ocurriendo. O sea, una vez más, reitero, la responsabilidad es absoluta y plena del Partido Nacional en este momento para generar una crisis en 2 temas. El Censo Nacional Electoral para que vote ese 1.600.000 personas en su lugar de domicilio, y las credenciales, que siguen presionando para que se entreguen en blanco
esas sí son dos fuentes de fraude. Por supuesto que son dos fuentes de fraude. Es fuente de fraude el impedir que 1.600.000 personas voten y ejerzan el sufragio como dice la ley en el lugar de su domicilio civil. Y la segunda, entregar más de 200.000 credenciales en blanco para que después puedan traficar con ellas, venderlas, comprarlas, como se ha hecho históricamente. Frente a esos dos temas, nuestro posicionamiento es claro. Debemos garantizar el ejercicio al sufragio como un derecho universal en el lugar donde la gente reside, en su domicilio, como establece la ley, y lo segundo, las credenciales con nombre y apellido. Vamos a defender el principio de legalidad en el Estado democrático. Vamos a defender la posición del poder electoral frente al cambio histórico que se ha dado y que le ha costado a ese pueblo. Y frente a ese pueblo debemos rendir cuentas. Y debemos como consejo y como consejera, en este caso su servidora, informar de forma inmediata, de forma oportuna para que se esté enterado a 12 días de las elecciones qué es lo que está pasando en el país. Ahora 11, porque este ya terminó. Me dicen que no están elaborando maletas, que la gente no está haciendo nada a 11 días, que el domingo deberían salir las maletas y que no hay ni una maleta armada. Así, en 30 segundos, abogada, porque usted sabe que el tiempo de TN5 Estelar es corto. Queda uno en la incertidumbre. ¿Habrán o no primarias e internas? Siempre dije que afuera habían interesados en que no hubieran elecciones y adentro también. No nos hemos detenido, en nuestro caso, ni un minuto, trabajando para que este proceso electoral salga adelante. Y por supuesto que todos los procesos están avanzados para que la primera ruta salga el día 8 de marzo. Todos los materiales, todo está ingresando a bodega y se está trabajando en doble turno y hay cientos de personas involucradas en el proceso. Tenemos un alto nivel también de contagio. Hay muchos compañeros que están ahora con COVID. La unidad de compras y contrataciones electorales, prácticamente 2 de sus 3 miembros han resultado positivos. La unidad de preintervención, sus 3 miembros están positivos. El director administrativo y financiero está interno en el Seguro Social porque está positivo. En el INFOP, aunque tenemos equipo de bioseguridad y hay una médico y personal auxiliar responsable, pero el nivel de compromiso y la cantidad de logística electoral es gigantesca para mover todo el país y por lo tanto demanda la presencia de cientos de personas trabajando y aún con todas las medidas de seguridad, usted también conoce porque ha desarrollado programas ahí, el nivel de contagio del COVID es también profundo, alto, pues, y con todas las medidas siempre tenemos una gran cantidad de personas contagiadas, pero aún con todo y esa dificultad hemos continuado minuto a minuto, sin detenernos en el trabajo para garantizar que las elecciones se lleven adelante el domingo 14. La abogada Rixi Moncada es la consejera de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Con su denuncia prácticamente deja la hondureñidad completamente en la incertidumbre a escasos 11 días de las elecciones primarias e internas. Cristina. Más adelante, elecciones primarias a la vista y en Telenoticias resumimos esta noche los ideales de quienes buscan las candidaturas presidenciales. En nuestra serie Destino de la Democracia, este martes veremos quiénes son los 9 aspirantes presidenciales de los 3 partidos políticos que irán a elecciones primarias el 14 de marzo. Esto fue lo que respondieron los que quisieron ser consultados por Telenoticias. 9 hondureños de 3 partidos políticos están en la carrera por convertirse en el candidato presidencial para los comicios generales de noviembre. 3 aspiran por el Partido Liberal, 4 de Libertad y Refundación y 2 del Partido Nacional. Algunos de ellos repiten en la justa, mientras otros debutan en un proceso de elecciones en la línea presidencial.
Ángel Darío Vanegas es uno de los 3 precandidatos del Partido Liberal en el movimiento La Esperanza de Honduras. Es diputado al Congreso Nacional por el departamento de Cortés durante 3 periodos consecutivos y en los últimos 30 años se ha desempeñado como caricaturista editorial de Diario La Prensa y presentador del programa Vanegas en la Corporación Televicentro. Nació en la ciudad de Santa Bárbara el 22 de octubre de 1969 y esta es su propuesta. La promoción de la honestidad y de la honradez en la administración pública para erradicar la corrupción. Vamos a hacer un gobierno anticorrupción desde el primer minuto. Una política económica centrada en la generación de empleo. Luis Orlando Zelaya Medrano es un ingeniero y político hondureño, actual presidente del Partido Liberal de Honduras. Nació el 24 de octubre de 1967. Un hombre católico, amante del fútbol. Fue rector de Unitec, candidato presidencial en las elecciones del 2017 y busca repetir esa carrera en el movimiento Rescatemos Honduras para convertirse nuevamente en el candidato presidencial del Partido Liberal. Honduras necesita un plan de rescate económico, social e institucional que solvente las 3 grandes crisis y proyectos del país hacia el futuro. Un futuro prometedor para todos, pero en especial para nuestros jóvenes. A la carrera de Zelaya y de Vanegas se sumó el empresario Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, abogado de profesión. Regresó al país luego de estar preso en los Estados Unidos vinculado al lavado de activos. Para un sector del Partido Liberal es el gallo tapado de esa institución política. Yanni fue ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya. De entrada propone un plan de alivio para generar empleo y para reconstruir centros escolares. Un esquema de acceso al financiamiento, que es diferente a lo que el gobierno ha hecho, porque el gobierno lo que ha hecho es reducir las tasas, a unas tasas que efectivamente son buenas, pero el acceso que tienen las empresas, que tienen los microempresarios a ese financiamiento es muy reducido. En el Partido Libertad y Refundación son 4 los que participan con una precandidatura presidencial, entre ellos la única mujer en la justa electoral en el nivel presidencial. Se trata de Iris Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del expresidente Manuel Zelaya. Nació el 30 de septiembre de 1959. Es licenciada en Administración de Empresas. Tras la salida forzada del poder de su esposo en junio del 2009, Xiomara Castro emergió como una valiente activista en las manifestaciones del Frente Nacional de Resistencia y en el 2012 se convirtió en la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, convirtiéndose en la primera candidata presidencial en la historia de ese instituto político y la segunda mujer hondureña en aspirar a la presidencia de la República. Hoy intenta nuevamente ser la candidata presidencial de Libre, como líder de 6 de las corrientes del partido. Esta es la tercera vez que corre por ese puesto. Castro declinó dar entrevistas argumentando que está en los cierres de campaña. Se desconoce su plan de trabajo que a lo sumo ha trascendido girará alrededor de paz y la inclusión. Otro de los precandidatos de Libre en el movimiento 5 de julio es el doctor en Economía y Finanzas Nelson Ávila, quien corrió en el 2016 por el mismo cargo. En su propuesta contempla un plan de emergencia, un plan de desarrollo y el plan de gobierno. Plan de reducción de pobreza por generación de empleo, cero hambre. Eso lo haríamos a través de un programa de lo que nosotros llamamos Banco del Pueblo, que administraría los fondos de un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Educación de calidad, universal, gratuita, científica para creación de hombres libres. El especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario y seguridad ciudadana Wilfredo Méndez ha emprendido la carrera en búsqueda de la precandidatura de Libre en el movimiento Honduras Libre. Su bandera de lucha es anticorrupción. Y nuestra propuesta se resume en una plataforma donde la dignidad humana es nuestra plataforma fundamental, con pilares básicos, como el hecho de la gestión administrativa eficiente, el hecho de la anticorrupción, generar un proceso de priorización de los recursos del Estado. El líder de la nueva corriente a lo interno de Libertad y Refundación es Carlos Eduardo Reina, que considera su movimiento como la alternativa democrática que abre las puertas para materializar la unidad de toda la población para vencer al oficialismo. Dijo que hasta esta semana tendrá listo un mensaje grabado con su propuesta. En el Partido Nacional la lucha se centra en 2 fuerzas políticas influyentes. Nasri Afura, más conocido como Tito o Papi a la Orden, es el actual alcalde de la capital. Lo define como un hombre carismático, trabajador y vocación de servicio.
Se desempeñó como regidor municipal, diputado al Congreso Nacional y ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social FIS. Actualmente es quien porta la bandera del Movimiento Unidad y Esperanza en el Partido Nacional, donde promete trabajar, construir y servir. Nació en Tegucigalpa en junio de 1958. Es hijo de inmigrantes palestinos. Promete reconstruir Honduras para dar mejor futuro a sus hijos. Actualmente enfrenta un proceso de antejuicio en los tribunales. El otro aspirante nacionalista es Mauricio Oliva Herrera. A sus 70 años es el único hondureño en ocupar la presidencia del Congreso Nacional durante 2 periodos consecutivos. Al igual que Papi a la Orden, ha sido cuestionado también por sus acciones en el Congreso y el otorgamiento de un amparo administrativo por una investigación de la MASIC en su contra. Es líder del movimiento Juntos Podemos, oriundo de Choluteca, y tiene sus objetivos muy claros. Bueno, reactivación económica del país, un nuevo planteamiento en salud y en educación. La pandemia nos alcanzó, el esquema de salud ha colapsado, necesitamos reinventarnos, fortalecer la línea primaria de atención, fortalecimiento de la red, articulación de la misma. Son los 9 precandidatos de los 3 partidos políticos que aspiran a convertirse en candidato o candidata para emprender una nueva carrera a los comicios generales de noviembre. Mario Landa, Telenoticias. En un foro promovido por la Fundación Eber de Alemania, denominado Honduras, Democracia y Pandemia, un grupo de expertos apuntala que la emergencia sanitaria por el coronavirus solo vino a ampliar la multicrisis que ya tiene Honduras, en donde la corrupción y la incertidumbre del actual proceso electoral pueden terminar de sellar la frágil democracia hondureña. Como un amplificador de la crisis que ya se vivía en Honduras. Así denominan los expertos al impacto que la COVID-19 ha causado en la democracia del país, fenómeno que junto a la fragilidad del Estado de Derecho tiene en riesgo la estabilidad democrática hondureña. Si la democracia andaba mal antes de la pandemia, con la pandemia la cosa ha empeorado. Y ese es un tema central porque la pandemia hace que se destapen todos los problemas, que se agudicen sin posibilidad de pesos y contrapesos. Para este analista, la pandemia profundizó ilegitimidades del gobierno y amplificó la corrupción en el país. Adelantó además que el fraude electoral será un tema que tomará mucha fuerza, en vista de que los hondureños tienen mucho desencanto y desconfianza en los procesos eleccionarios. Entonces la pandemia acá ha jugado, me parece, un rol que podríamos denominarlo de amplificador de condiciones graves de crisis que ya teníamos. El problema de la figura del fraude, el problema de la movilización de las masas de pobres y el uso de recursos vía corrupción, y el problema de el papel que toman los militares e incluso la embajada de Estados Unidos. Esos son elementos que van a pesar y que pesan en las elecciones. Pero estos desafíos democráticos que trajo consigo la COVID-19 no son propios de Honduras, sino que están presentes en toda la región latinoamericana, según este experto, quien detalló que varios gobiernos han aprovechado la pandemia para imponer medidas convenientes a sus proyectos políticos. Conforme va pasando el tiempo, las urgencias mandan y comienzan a suceder otras cuestiones. Gobiernos que aprovechan la pandemia para imponer medidas de seguridad social que no se vinculan directamente con la pandemia, pero que la pandemia les permite utilizar, que algunos gobiernos pueden aprovechar la pandemia para establecer restricciones sociales muy convenientes a sus proyectos políticos, en muchas ocasiones no democráticos. Los expertos debatieron sobre esta temática este martes en el marco del foro Honduras, Democracia y Pandemia, en el que coincidieron en que la inseguridad ciudadana en todos los niveles, el autoritarismo, el fraude electoral y la penetración del narcotráfico en la política están llevando poco a poco a la democracia hondureña a su extinción. Increíble. Un limón a 8 lempiras y la cabeza de repollo a 30 solo reflejan el desproporcionado incremento de precios en la canasta básica.
Los programas de crédito a tasa favorables que ofrece el gobierno ya tienen solicitudes por más de 200 millones de lempiras en lo que va del 15 de febrero a la fecha, informaron las autoridades. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Solicitudes por más de 200 millones de lempiras existen en el sector agrocrédito con tasa preferencial del 8.7% a la fecha, tanto en la cartera que maneja Banprovi con la banca privada al 5% de interés y la que desembolsará crédito solidario. 210 productores que no son bancables presentaron solicitudes por 20 millones de lempiras. Ya logramos a entregar el primer listado donde se atenderán, donde lo cual se proyectaron ya 20 millones de lempiras, donde serán beneficiados alrededor de 210 productores que contempla las regionales de Comayagua, Olancho, Danlí y Colón. Esto inició el 15 de febrero y ya hay 200 millones desembolsándose en el mes de marzo. El trámite lo han realizado del 15 de febrero a la fecha con el objetivo de incrementar la producción, así como reactivar el agro y la economía. Para los productores bancables son 2.000 millones de lempiras los que existen disponibles y para los no bancables 600 millones. Los productores solicitan agilidad para que estos recursos estén en sus cuentas a mediados de abril y así asegurar la cosecha de primera, mientras el gobierno insta a otros productores a presentar sus solicitudes. Ya hemos comenzado con la socialización, ahorita estamos con la gente en campo recopilando los requisitos para hacer esos expedientes y en programa andamos alrededor de unos 200 productores que el día de ayer, tengo entendido que los equipos de Semprende, SAC, Crédito Solidario y Funder estuvieron en la zona del Paraíso recogiendo estos requisitos para esperar este desembolso lo más rápido posible. Esperamos de que en el mes de abril ya iniciara a atender el tema de ganadería y otros rubros, porque en este momento lo exclusivo y lo que se nos avecina es la siembra de primera para atender a la gente de grano básico. En el caso de vivienda social al 5% de interés, existe una disponibilidad de 1.000 millones de lempiras. Estos recursos permitirán reactivar el sector construcción. Banprovi reporta ya el desembolso a 150 personas. En la actualidad, durante este año, hemos desembolsado más de 150 solicitudes que han garantizado vivienda a igual número de personas. Las autoridades señalan que con el programa 8.7 buscan transformar la agricultura y ofrecer oportunidades de vivienda a los hondureños, así como generar empleo y circulante para mejorar la economía. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en el mejor banco con la mejor tasa y beneficios del mercado. Ficosa. Una serie de incrementos continúan reportándose en los precios de los productos de la canasta básica familiar, tanto en el sector industrial como agropecuario. Productos como el aceite, manteca y café sufrieron alzas significativas, en tanto un limón se cotiza entre 6 y 8 lempiras y un repollo 30 lempiras. Pero sí, en la parte industrializada hay una preocupación porque de una forma bien organizada, bien ordenada y bien escalonada, han estado subiendo los precios de los productos de la canasta básica familiar. ¿Qué productos industriales subieron? Papel higiénico, el café, el aceite que ya se lo mencioné, todo lo que son la grasa, margarina, manteca, el jabón, todo lo que son las pastas, el cornflakes, le puedo mencionar que 15, 20 productos que han sufrido impactos negativos para el consumidor, hasta de 5, 10 y 15 lempiras en algunos lugares. Señalan que algunos aumentos se generaron porque existe poca producción de algunos productos por los daños que dejaron las tormentas Eta y Iota, pero otros es porque la empresa privada se adelantó al ajuste que se va a producir al salario mínimo. En nuestra nota positiva, muchos jóvenes universitarios en medio de la pandemia han optado por emprender iniciativas para su sustento y una de ellas es el caso de una joven ceibeña que deleita con sus gelatinas a los consumidores de la novia de Honduras. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. A casi un año de la pandemia, muchos jóvenes se han visto obligados a emprender diferentes actividades. Es el caso de la joven universitaria Astrid Baquedano, que no permitió quedarse con los brazos cruzados
e inició a elaborar gelatinas, un producto que ahora es cotizado en el mercado local de la novia de Honduras. Pues este pequeño negocio, ¿verdad? Surgió de la nada. Simplemente dije yo, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? Sí, los postres, ¿verdad? Y como es algo nuevo, o sea, la gelatina, a quien no le gusta, ¿verdad? Yo le pongo todo mi empeño, le pongo todo, pues, mi esfuerzo y sobre todo, pues, todos esos detallitos que llevan, pues, es lo que hace que la gelatina sepa aún más rica. La joven ceibeña asegura que inició este proyecto debido a la difícil situación para poder encontrar un empleo, ya que es madre de familia y debe de llevar el sustento diario a su hogar. Esto también surgió, pues, como se lo acabo de decir, porque tengo una bebé, ¿verdad? Y pues así como quiero salir adelante por mis cosas, o sea, tener algo propio, también pues quiero hacerlo por ella, ¿verdad? Por mi bebé y por mi familia. Los ejemplos de superación y perseverancia son dignos de admirar en medio de una crisis que abate al país y al mundo. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo $37. Después que la consejera Rixi Moncada nos ha dejado en total incertidumbre si Honduras tendrá elecciones primarias e internas el próximo 14 de marzo, reacciona el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Octavio Pineda. Después de la pausa. El secretario general del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el abogado Octavio Pineda, en comunicación con TN5 Estelar, la consejera Rixi Moncada prácticamente ha dicho que hay una crisis, que están en entredicho las elecciones del próximo 14 de marzo por el censo y las credenciales. ¿Qué piensa el Partido Liberal, abogado? Buenas noches. Gracias, Renato. Brevemente, en primer lugar, con el tema del Censo Nacional Electoral, es correcto que el Censo Nacional Electoral tiene muchas inconsistencias. Es correcto que hay una serie de ciudadanos que no están en ese censo, pero lo incorrecto sería que para poder solventar esa situación se acudiera a una decisión en la que se permita que los ciudadanos voten con cuadernillos que no tienen las garantías ni las seguridades que podrían asegurar que no vayan a votar en diversas mesas. El día de hoy se me informó que será una de las propuestas y que los ciudadanos van a aparecer en 2, 4 y hasta 6 cuadernillos. Y también se me informó que en el Registro Nacional de las Personas la propuesta es que hayan alrededor de 9 libros para resolver, 9 cuadernillos extras para resolver los problemas que el mismo Registro Nacional de las Personas ha creado. Yo creo que los partidos debemos procurar que ese censo sea depurado adecuadamente, y ese tema de los cuadernillos no podemos decidir que se acepte si no hay garantías ni seguridad ni un reglamento para utilizarlo. Y en el segundo tema, que es el tema de las credenciales, el Partido Liberal ha sido muy enfático en el sentido de que la corrupción, el trasiego de credenciales no se produce porque las credenciales vayan con nombre y vayan con la identidad de las personas. De hecho, dentro del Partido Liberal, ninguno de los 3 movimientos ha entregado esa información al Consejo Nacional Electoral, sino que definitivamente lo que hemos pedido es que se nos entregue, como ya se decidió el CNE, los cargos que a cada movimiento le corresponden, y obviamente cada movimiento deberá hacerse responsable por la llegada de sus representantes a las mesas. Y esto es porque queremos evitar que los miembros que van a las mesas sean intimidados, sean comprados, y que exista un problema práctico el día de la elección, que aquella persona que vaya a una mesa cuyo nombre va en una credencial, si se enferma, si decide no participar o por causa mayor o cualquier otra circunstancia no puede acudir ese día, no se vaya a perder la posibilidad de que los movimientos internos estén representados en el proceso, ni que todos los partidos tengan representación. Bueno, hemos escuchado al abogado Octavio Pineda, secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Hay toda una controversia
por el cuaderno de votación en base a ley que exige el Partido Nacional, pero la abogada Moncada habla de inconsistencias en el censo y como opción varios cuadernillos que son criticados tanto por el Partido Liberal como por otras fuerzas políticas, arguyendo que se prestaría a un inmenso fraude. Y las credenciales que no pueden ir en blanco, según la consejera Rixi Moncada, pero bastantes movimientos no han presentado listados con nombres y apellidos de personas para estar en las mesas electorales. A 11 días del proceso electoral primario e interno reina la incertidumbre y en algún momento da la impresión que hasta podría ser abortado este proceso electoral. Cristina. En otra temática, en el sector de Tabacunta, cerca de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, fue interceptada una aeronave sospechosa que ingresó al espacio aéreo de Honduras procedente de América del Sur. En el presente año ya estamos hablando casi 4 aeronaves que han sido aseguradas. También se han asegurado vehículos terrestres, embarcaciones sospechosas. La última que se aseguró fue en el sector de Utila, que fueron más de 1000 kilos de droga que fueron decomisadas a través de operaciones en el escudo naval con Fuerza Naval de Honduras y la Policía Nacional Antidrogas en coordinación con el Ministerio Público para realizar operaciones de alto impacto. En tierra, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta, Policarpo Paz García, aseguraron la zona y actualmente mantienen operaciones en zonas aledañas, ya que la aeronave sospechosa de transportar droga fue incinerada por los pobladores una vez que se presume descargaron los estupefacientes. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca la lucha del país contra las drogas, algo que celebran las autoridades hondureñas al indicar que su aliado reconoce el compromiso del gobierno en este tema. Sin embargo, el informe también destaca que la corrupción en el país se ha extendido en todas las instituciones, generando una especie de metastasis. El Departamento de Estado de Estados Unidos descarta que el gobierno de Honduras fomente o facilite la producción o distribución de drogas ilícitas o que participe en el blanqueo del producto de la venta de estupefacientes. Sin embargo, subraya que la corrupción sigue estando muy extendida en las instituciones públicas y privadas. El Departamento de Estado no pasa por alto el hecho que en enero de 2020 el gobierno de Honduras dejó expirar el mandato de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi impulsada por la OEA, con el propósito de identificar y llevar ante la justicia a policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas y delitos relacionados. El documento está escrito con mucho cuidado, con bastante tono diplomático para no ofender al país y que hayan buenas relaciones de cooperación, pero si usted a la conclusión que llega al terminar de leer es de que Honduras está aplazado en la lucha contra el narcotráfico. Fajardo reconoce que con ayuda del gobierno de Estados Unidos, el gobierno hondureño con sus instituciones hacen esfuerzos para evitar el trasiego de drogas. No obstante, es del criterio que a pesar del apoyo logístico, Honduras debe esforzarse aún más en esta materia. Es un tender la mano para la cooperación, pero hablando claramente de lo que deberíamos de hacer. Y en lo que deberíamos de hacer está una mejora en la legislación que más bien sufrió daños en los propósitos de lucha contra el narcotráfico en el último Código Penal. Estados Unidos reconoce que Honduras demostró mayor capacidad en 2020 para interceptar trazas aéreas, pero desnuda deficiencias que impiden un progreso adicional antidrogas, como ser brechas de comando y control, falta de confianza entre las instituciones militares y policiales y los recursos de aviación limitados del país. Es alentador porque nos dice que estamos en la ruta correcta, es alentador porque lo dicen nuestros aliados, nuestros socios, nuestros cooperantes conjuntos en las operaciones muchas veces, ¿verdad?, en las cuales ellos también están en el terreno con nosotros verificando lo que se está haciendo. Entonces creo que este examen ha sido muy importante para nuestro país, para nuestro gobierno y para nuestras instituciones como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público y Corte Suprema. Estados Unidos se compromete con el gobierno de Honduras para negar a los narcotraficantes el uso del territorio hondureño, aumentar las incautaciones, facilitar las extradiciones de los traficantes, apoyar los enjuiciamientos en Honduras y construir una presencia de seguridad más sólida en las áreas afectadas por el trasiego de drogas. Por eso nos sentimos sumamente
con la frente en alto de venir aquí y poder hablar de este tema como quisimos hacerlo siempre y que hoy pueda ser reconocido por esas instituciones de que sí se han estado haciendo las cosas correctas. Los hechos, las estadísticas hablan por sí solas. El trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 7 años ha sido un trabajo extraordinario. Y hemos visto cómo año con año hemos ido mejorando en estas estadísticas que van a la baja. Estados Unidos también previene sobre la importación y el desvío de precursores químicos utilizados para producir drogas ilícitas. Asimismo, revela que la Ley de Soberanía Aérea de Honduras vigente desde agosto pasado es un posible primer paso hacia el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Unidos y Honduras en la lucha contra el trasiego aéreo de drogas. En el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos existe un acápite relacionado con el blanqueo de capitales y en el mismo dice que la definición de lavado de dinero contenida en el nuevo Código Penal que entró en vigencia en junio de 2020 presenta algunos retrocesos en comparación con la anterior ley de 2015. Por ejemplo, señala el informe, el delito subyacente al nuevo delito se ha cambiado de actividad ilícita a delito grave, lo que aumenta el umbral legal y por lo tanto hace que sea más difícil de probar. De acuerdo con la interpretación del Congreso de Honduras, las entidades reguladas deben conservar registros de transacciones durante 5 años y el mantenimiento de registros se aplica a cada transacción, no al archivo completo del cliente. Como consecuencia, advierte, la información financiera relacionada con posibles casos de lavado de dinero podría estar incompleta o no estar disponible. Asimismo, las acciones al portador son legales y no existe un sistema de registro de beneficiarios reales para identificar y verificar los beneficiarios en transacciones financieras complejas. El informe indica que el lavado de dinero en Honduras se deriva de la actividad delictiva nacional y extranjera. Las organizaciones locales de tráfico de drogas y los sindicatos del crimen organizado controlan la mayoría de las ganancias ilícitas que pasan por el sistema bancario formal y la economía sumergida. Las empresas comerciales que se utilizan comúnmente para blanquear fondos incluyen las que operan en los sectores de automóviles y bienes raíces, empresas de remesas, casas de cambio de divisas, cooperativas de crédito, el sector de la construcción y la ganadería. Además, la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en los sectores público y privado continúan siendo generalizados y los ingresos ilícitos de la corrupción pública están sujetos al lavado de dinero, afirma el informe de Washington. El Tribunal de Sentencia designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para desarrollar juicio contra la ex primera dama Roselena Bonilla del Lobo y su secretario privado Saúl Fernando Escobar Puerto notificaron este martes al Ministerio Público y los abogados de los imputados la fecha de inicio de dicho juicio, del lunes 5 al 30 de abril de 2021. En materia penal contra la ex primera dama Roselena Bonilla Ávila es por 3 delitos de apropiación indebida en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y 8 delitos de fraude, y contra su exsecretario privado, el señor Saúl Fernando Escobar Puerto, acusado por 8 delitos de fraude en concurso real en perjuicio de la administración pública. Hay que hacer referencia y recordar a su auditorio que el juicio oral y público contra estas personas ya se había realizado por parte del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, pero posteriormente al fallo referido en esta causa se interpuso el recurso de casación correspondiente por la defensa privada de los imputados. Este fue declarado con lugar y la Sala de lo Penal ordenó que se repitiera el juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia, conformado por 4 jueces, 2 de la Sala Primera y 2 de la Sala Segunda, ambas con competencia nacional en materia penal, fue designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En un primer juicio, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción condenó a la ex primera dama Rosa del Lobo a 58 años de prisión, 48 años por 8 delitos de fraude, más 10 años por delitos de apropiación
Tras 5 días interno en el Hospital Escuela, fallece el destacado comunicador deportivo David, el Puma andino, víctima del coronavirus. Y con él son 3 los comunicadores sociales que fallecen este año, entre ellos un hermano. El Puma andino fue un destacado narrador deportivo en Radio América y otras estaciones radiales del país. Se está cobrando el remate. ¡Gol! ¡Sudáfrica! 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 Miles de aficionados al fútbol se estremecieron durante varias décadas con este timbre de voz que se apagó este martes en un centro asistencial de la capital. David el Puma andino se convirtió en el tercer periodista en perder la batalla contra la COVID-19 en lo que va de este año. Su hermano también falleció por la enfermedad en el mes de enero. Así es, David el Puma andino se nos fue hoy, nos lo llevó el COVID, otro colega más que nos lleva esta terrible enfermedad, en la cual todavía algunos no creemos, ¿verdad? Lastimosamente, pues se fue un colega, un amigo, y a un amigo que hacía apenas menos de 2 meses, creo, se le había muerto el otro hermano, otro distinguido colega de los medios de difusión. Según reporte del principal centro asistencial del país, el narrador deportivo fue hospitalizado hace 5 días y debido a algunas enfermedades de base, su salud se complicó hasta perder la batalla en una sala COVID. Él ingresó el pasado 25 de febrero a las instalaciones de ese centro asistencial para continuar con toda la atención médica, con un diagnóstico de COVID-19, también presentaba otras enfermedades de base y lamentablemente se ha reportado su deceso. David el Puma andino laboró en varios medios de comunicación en la década de los 70 y durante más de 20 años fue narrador deportivo en Radio América en los partidos de la Liga Nacional y de la Selección Nacional con coberturas en eliminatorias y en varios mundiales. Pero con David, que compartimos alrededor de 12 años micrófonos aquí en América, era mi pareja de relatores deportivos de Radio América, y hoy que nos sorprende la noticia, pues lamentablemente ya ocupa una parte especial en el recinto celestial. Muchos crecieron escuchando el timbre de voz del narrador deportivo, quien también laboró como locutor en algunas emisoras de Costa Rica. Un legado muy importante en la prensa deportiva, y con David andino yo lo admiraba muchísimo porque su narración realmente nos trajo momentos épicos. El sepelio de David el Puma andino se efectuará este miércoles a partir de las 8 de la mañana en un camposanto de la capital. Hasta ahora en Honduras, 9 periodistas de prensa general, deporte y espectáculo perdieron la batalla contra la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Mariolanda, Telenoticias. ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí, Renato. De hecho, compartimos en eliminatorias mundialistas en Costa Rica. Un hombre muy colaborador, entregado a su trabajo. Humilde. Yo tuve la oportunidad de ser compañero en Radio América del Puma andino, de hacer transmisiones, él narrando y yo comentando, así que me duele en el alma la muerte del Puma andino, de David andino. Nuestra solidaridad para su familia. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Gobierno resalta informe del Departamento de Estado de Estados Unidos por su lucha antidroga, pero el reporte también dice que la corrupción hace metástasis en el país y que el nuevo Código Penal es un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Esto dice la responsable de virología sobre muestras a enviar a Brasil para detectar si están en Honduras nuevas cepas de coronavirus. Vamos a hacer, creo que un envío de 50 muestras, que son criterios que nos ha dictado la Organización Mundial de la Salud. Y en base a esos criterios de selección estaremos diciendo si hay la variante de Reino Unido, la variante de Sudáfrica o la variante del Brasil. A 7 ascendió el saldo de estudiantes universitarios que murieron este martes al caer desde un 4º piso luego de que una baranda se rompió en la Universidad Pública de El Alto, en Bolivia. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche.
La concejal Rixi Moncada denunció esta noche que hay crisis por 2 puntos sin resolver. Más de 1 millón de personas que le cambiaron su centro de votación y por las credenciales en blanco. Programan para el 5 de abril próximo la repetición del juicio en contra de la ex primera dama y su asistente privado. Informe del SAR sobre aspirantes que no tributan y los que están morosos no aplica para comicios primarios, pues no está contemplado en la ley y solo es válido para las generales, advierten expertos. 9 aspirantes políticos buscan ganar la candidatura presidencial en los partidos Nacional, Libre y Liberal. Unos hablan de su propuesta, otros dicen que está en construcción. Fallece por COVID-19 el destacado narrador deportivo David el Puma Andino.